Bien, buenas tardes, queridos amigos, hermanos. Estamos con el doctor Sebastián Millán. Tenemos el privilegio de contar con su ayuda, su orientación en esta tarde, porque hay algunas preguntas esenciales que nos deben ayudar a clarificar acerca de las vacunas ante este contagio que estamos expuestos. Así que bienvenido, doctor Millán, gracias por su tiempo. Y quisiera comenzar haciendo la pregunta inicial. ¿Cuán importante son las vacunas para nosotros? Buenas tardes, Pastor. Muchas gracias por este momento en el que podemos aclarar algunas dudas, sobre todo para los hermanos, para poder estar informados respecto al tema de las vacunas y de la vacunación que ahora se viene para nuestro país, por las situaciones que estamos viviendo. Sí, Sí. mira, ahondar primero que todo en el concepto de vacuna, o sea, a ponerlo en términos muy sencillos. En el fondo, la vacunación, la vacuna es un procedimiento para poder generar de forma rápida inmunidad en las personas frente a determinadas enfermedades, que de otra manera la forma de adquirir esa inmunidad sería a través de la misma enfermedad. O sea, para Mm. evitar enfermarse, se inventaron las vacunas. eh, Mecanismos de acción son múltiples, son variados, distintas tecnologías que se han utilizado en la biología a través de los años, pero la importancia que han tenido ha sido tremenda. O sea, se han salvado millones de vidas a través de la vacunación. Un solo ejemplo, la vacunación de la poliomielitis. O sea, fue Mm. una epidemia bastante complicada que dejaba unas secuelas terribles desde el punto de vista neuromuscular, en desarrollo. Las personas la pasaban muy mal, los que sobrevivían, los que quedaban con secuelas. Y ahora, por ejemplo, forma parte del calendario de vacunación obligatorio en los niños. Mm. Ahora han ido cambiando las presentaciones, ahora son inyectables, pero en su tiempo eran vía oral y con solamente 2 gotitas de ponerle debajo de la lengua a un niño se está previniendo que incluso el niño se muriera o quedara con secuelas terribles de una poliomielitis. O sea, y eso es por poner un solo ejemplo con respecto a todas las múltiples enfermedades que se han prevenido a través de la vacunación. O sea, para poner más o menos en contexto, la importancia de la vacunación a través de los años ha sido súper grande y súper importante y beneficiosa para la humanidad. Sin duda, sin duda. Y bueno, los más antiguos llevamos todavía en nuestro cuerpo, en los brazos, el testimonio de esas vacunas que nos han protegido a lo largo del tiempo y han sido beneficiosas. Pero ahora, este último tiempo, hay una corriente por el modo de información que estamos adquiriendo todos los días. Hay corrientes que nos hablan que no debemos vacunarnos, que en realidad hay un peligro latente, que nos vamos a enfermar más acerca de este virus, pero en realidad quisiera preguntarte, doctor, ¿las procedencias de la vacuna hacen la diferencia para la inoculación de las personas? Porque hay algunos dicen, no, yo confío en las vacunas europeas, pero no confío en las vacunas chinas. Eh, ¿Hay alguna diferencia en cuanto a eso? Sí, yo creo que la diferencia podría ser como, podríamos hablar de diferencia en la eficacia de una Mm. respecto a otra, ya, pero en términos generales, o sea, para poder fabricar una vacuna y pasar por todas las fases que ya se han nombrado montones de veces, fase uno, 2, primero estudios in vitro, después en animales. O sea, cuando hay una comunidad científica que trabaja en el desarrollo de una vacuna, se tienen que seguir protocolos súper estrictos. O sea, si Mm. uno se salta esos protocolos, no lo realiza bien, eh, hay incluso mucho dinero invertido en eso. Entonces, si Sin se duda. hacen mal las cosas, se pierden muchos recursos. Entonces, independiente del que el origen sea europeo, americano o chino, pueden haber diferencias, obviamente, en la eficacia. Ahora, con certeza no podemos decir todavía porque son vacunas que están recientemente aprobadas en forma de emergencia, Mm. pero si sea una opción o sea la otra, generalmente lo que se ha visto en el pasado es que las diferencias tienen que ver con que, por ejemplo, una vacuna que quizás uno podría decir especulando nomás, pero de mejor calidad como una vacuna europea versus una china, es Mm. que la europea le va a proteger un 98%, por ejemplo, de cualquier tipo de enfermedad de coronavirus.
versus la otra que a lo mejor la va a proteger un 70, 80%, pero la importancia es que ambas le van a proteger prácticamente en un 100% de desarrollar la enfermedad grave. Ya, Sí, la sí. enfermedad grave estoy refiriendo a un paciente que requiera una unidad de cuidado intensivo, requerimientos de oxígeno, requerimientos de intubación en una UCI. ¿Ya? Entonces, prácticamente el 100% de las vacunas, independiente de su procedencia, lo van a proteger de eso. Ahora, pues que por ejemplo, si yo me vacuno con la vacuna de origen chino, a lo mejor sí me puede dar coronavirus, pero con síntomas leves. Que eso va a pasar así como un resfrío o una influenza, con buenos cuidados, no debería tener mayor problema. Pero de ahí decir que una le va a provocar daño versus la otra, eso es prácticamente, o sea, es poco probable, muy poco probable. O sea, si a mí me dan la opción si me dan la opción de elegir una u otra mientras esté disponible, yo creo que da como un poco lo mismo la procedencia. Genial. El día de hoy llegó un cargamento de 2 millones de dosis a nuestro país, que es de AstraZeneca, que es una eh, vacuna china, y ya dentro de esta semana, por lo que estamos informados, ya comienzan las vacunaciones para los adultos mayores. Eh, Ahora, y por eso se viene tan fresca esta pregunta que tiene que ver que los temores que hay de la gente, de los hermanos, de las iglesias para vacunarse. Hay algunos que hacen hasta publicidad y haciendo cadenas para que los hermanos y también las personas no se vacunen. Pero viendo la realidad de esta enfermedad que es grave, yo sé que tú trabajas en consultorio con la gente, hay personas que no creen que esta enfermedad sea tan dañina, pero tú que has trabajado, hermano, ¿es peligrosa este COVID-19 para nosotros? ¿Podemos tomarlo tan a la ligera como para no vacunarnos? Sí, yo respondiendo a esa pregunta, definitivamente le diría que sí, que es peligrosa. Incluso, como dice usted, hay tantas teorías al respecto, incluso hay personas que piensan que ni siquiera existe el COVID, que es todo producto de una conspiración, un engaño. Yo se lo digo sinceramente, o sea, yo lo he visto con mis propios ojos y he visto, lamentablemente, es una enfermedad que da un amplio espectro de sintomatología, que va desde personas asintomáticas, que no tienen absolutamente ningún síntoma, versus otros que tienen síntomas leves, otros que tienen un síntoma un poquito más complejos, con fiebre unos días, harto dolor muscular, dolor de cabeza, y otros que ya definitivamente ni siquiera pueden respirar. Entonces, yo he visto todo el abanico de posibles síntomas y definitivamente es real. O sea, ahora, en términos generales, siempre hay como condiciones que hacen que la enfermedad pueda andar peor, ¿ya? Y generalmente tiene que ver una con la edad avanzada, segundo, las enfermedades crónicas, dependiendo de qué Mm, enfermedades tienen los pacientes, y principalmente yo diría que algo que ha sido como bien común que yo he visto en los pacientes es el tema de la obesidad. Entonces, si tú eres una mm, persona que no te cuida, que no hace ejercicio, que está me refiero a obesidad ya casi mórbida, que son los pacientes peores que yo he visto, son los que andan más mal con la enfermedad, que necesitan grandes cantidades de oxígeno y que al final terminan entubados en la UCI. Ya frente a diferencia de los pacientes jóvenes, sin enfermedades crónicas, que le da unos días más o menos fuerte, 2 o 3 días con fiebre y después ya va a la mejoría. wow, Pero de que es real y que uno lo puede ver, las consecuencias de ello, sí, definitivamente. sin duda que es peligroso y también para nosotros cuidar la salud. Ahora, doctor, los que tienen enfermedades base, ¿es recomendable que se vacunen? Por ejemplo, algunos que tienen diabetes, hipertensión, algunos dirán, no, es que le va a ser perjudicial esta vacuna. ¿Qué opinión tiene usted? Claro. Mire, la verdad es que hay que poner todo en su contexto. O sea, lo que se ha visto, bueno, en el poco tiempo que ya, si lo redondeamos, sería como un año más o menos que Sí. a nivel mundial se está conociendo de la enfermedad. Entonces, Mm, lo que se conocía en un comienzo ha ido cambiando bastante a medida que han ido pasando los meses hasta lo que se sabe ahora, ¿ya? Y ahora se sabe que la mayoría de los pacientes que andan mal, que desarrollan la enfermedad grave, son adultos mayores, mm, personas con enfermedades crónicas y personas con obesidad, ¿ya? Entonces,
la recomendación general es que esas personas que están en los grupos de riesgo sean los primeros que se vacunen. Esa es la recomendación a nivel mundial y la recomendación también que da el Ministerio de Salud, ¿ya? Ahora, contextualizando la situación, las vacunas, todos sabemos que habitualmente tienen periodos largos de estudio, o sea, estamos hablando de que las vacunas que se desarrollan más rápido se demoran 5 años, otras que se han demorado 10 años en completar los estudios, y estas vacunas tuvieron en algunos meses. Entonces, la aprobación que se les dio es a una aprobación de emergencia, ¿ya? O sea, ese es el contexto. Eh, Ahora, estas vacunas, antes de que llegaran al país, antes que llegaran a nuestro país, ya se le han aplicado a millones de personas. ¿Ya? O Claro. sea, han pasado todas las fases de estudio, se han aplicado a millones de personas y en su gran mayoría, yo diría que casi en el 90%, los síntomas secundarios a la vacunación han sido de carácter leve, vale decir, dolor en el sitio de punción, fatiga, dolor de cabeza, ¿ya? Y así va en porcentaje decreciente. Y claro, no se puede negar que han habido casos de alergia o anafilaxia, que se llama, grave, ya que las personas empiezan a enroncharse, empiezan con dificultad para respirar, pero yo le diría que es menos del 1% esos casos, ¿ya? Y es tan bajo el porcentaje frente a la gran cantidad de personas que han recibido la vacuna, que incluso algunos plantean que esas reacciones se podrían atribuir al azar, o sea que es tan bajo el porcentaje que a lo mejor si esa persona no se hubiera vacunado, hubiera desarrollado eso igual, así como otros que han desarrollado parálisis facial, pero en porcentaje muy, muy bajo. Entonces, las personas con enfermedades crónicas son los grupos objetivos en el fondo para prevenir las enfermedades graves, ¿ya? Pero como es en el contexto de una vacunación de emergencia, por lo tanto sigue siendo voluntario, o sea, nadie lo va a obligar a vacunarse. Lo que uno hace es presentar la información completa, dar la disponibilidad, lo que se va a hacer la próxima semana, ya esta semana. La vacunación es gratuita, ¿ya? Es gratuita, es llegar y ir, se dan todas las facilidades, por este, se dan todas las facilidades, pero cada quien es responsable y toma la decisión asumiendo los riesgos, ya que como toda cosa tiene sus riesgos. O sea, por ejemplo, si yo me tengo que operar, me fracturé el pie, me tengo que operar, me dio una apendicitis, me tengo que operar, o si tengo diabetes, me tengo que inyectar insulina, o sea, todo puede tener un rango de efecto adverso, todo en la medicina es así, no se le puede, nada puede decir que es 100% seguro, siempre hay un porcentaje, aunque sea ínfimo, pero está ese riesgo, pero uno cuando toma decisiones en la vida siempre asume ciertos riesgos. Y también nosotros como creyentes también le dejamos las cosas en las manos del Señor. Entonces, eso. Es verdad, bueno, para nuestro país la vacuna es algo voluntario, no es obligatorio. Y de por sí, obviamente, hay personas que simplemente no se van a vacunar. Y ahí va la siguiente pregunta, porque se habla mucho de aquellos que no se vacunan y se habla de esa palabra de inmunidad de rebaño, que una gran cantidad de personas que puedan estar vacunadas van a proteger a aquellas que no están vacunadas. ¿Qué se entiende por inmunidad de rebaño, doctor? Sí, el concepto de inmunidad de rebaño tiene que ver con eso. O sea, si tenemos una población determinada, por ejemplo, no sé, vamos a hacer un ejemplo de 100 personas, ¿ya? Una población de 100 personas, si logramos que 70 de esas 100 personas tengan inmunidad, ya se logra la inmunidad de rebaño. Y Mm, por lo tanto, cualquier virus, bacteria que llegue a esa población, al final se crea como una especie de escudo, por así decirlo, porque no tiene cómo entrar, porque a la persona que infecte, la persona ya va a estar protegida, por lo tanto, no desarrolla la enfermedad ni tampoco contagia al de al lado. Entonces, de cierta manera, conceptualmente, se entiende que el otro 30% se protege porque la gran mayoría ya desarrolló inmunidad, ¿ya? Entonces, hay distintos planteamientos de cómo lograr esa inmunidad de rebaño. Uno de los planteamientos de que muchas personas antivacunas lo tratan de explicar, es decir, que no, pues enfermémonos todos y después todos tenemos inmunidad y así evitamos que los demás se enfermen. Pero eso es de alguna manera irresponsable porque, o sea, yo no sé, a lo mejor a mí que soy joven, que no tengo enfermedades crónicas, no me va a afectar tanto, pero a lo mejor al de al lado que tiene 70 años, sí sí. tiene enfermedades crónicas, no le afecta de la misma manera que a mí. Entonces, una manera muy riesgosa y además que se demoraría mucho tiempo. O sea, es verdad,
Actualmente en Chile ya llevamos como unos 700.000 infectados, no me Sí, recuerdo bien sí. el número, pero ¿cuántos somos? ¿Cuántos chilenos somos? O sea, Mm, somos más de 15 millones. sí, sí, Entonces, 16 lograr una millones por ahí. inmunidad de rebaño, claro, lograr una inmunidad de rebaño sin vacunación, independiente que todos los días hay muchos casos, pero sería un proceso muy largo y muy riesgoso frente a lograrlo mediante la vacunación, que sería muy rápido. Sí. Entonces, doctor, en su opinión, es muy recomendable que los hermanos, las personas, si tienen la oportunidad, ahora que los consultorios van a estar abiertos, ahora que hay un plan de vacunación por edades, que van a comenzar de la edad más alta de adultos mayores y de ahí va a ir bajando según la cantidad de vacunas que se puedan distribuir a través de las regiones, es recomendable que se puedan vacunar para proteger su salud y para que puedan evitar más contagios. Pero mirado de un punto de vista ya más espiritual, hermano mío, bueno, sabemos que el Señor Jesús nos advirtió que íbamos a vivir pestes como esta. Y Dios en su gracia nos ha permitido tener un cierto remedio para poder amortiguar esto. Pero en la opinión de usted, hermano, como creyente, las personas que señalan que esta vacuna es un plan maléfico para marcar a las personas, para destruir a la población mundial, en su opinión, eh, cuando usted lee esto y ve a creyentes que empiezan a predicar y enseñar acerca de esto, ¿cuál es su posición allí? Claro, no, a mí me parece desde un punto de vista bíblico, espiritual, y mezclándolo también con el Mm, punto de vista científico y médico, o sea, hay una gran ignorancia respecto al tema, o sea, hay mm, una ignorancia tremenda y tanto de los dos lados, una ignorancia bíblica y una ignorancia científica. Ahora, nosotros no podemos pedirle o pretender que todas las personas sepan cómo funcionan las vacunas, cuál es el mecanismo de acción, pero nosotros como profesionales de salud, por lo menos, sí nuestra misión es tratar de educar a la población en términos sencillos, explicar qué son las vacunas, para qué mm, sirven, cómo han ido ayudando con lo que hablamos al principio a lo largo de los años, que muchas veces no se toma conciencia de eso, porque no, hoy en día no se ven esas enfermedades terribles ni sus consecuencias como se veían, no sé, pues hace 50, 70 años atrás. Eh, pero desde el punto de vista bíblico, o sea, marcar a las personas con una vacunación no tiene ningún sustento. mm, Nosotros que hemos estado estudiando el Apocalipsis, los que llevamos más tiempo en el Evangelio, sabemos que el periodo en el que se produzca, digamos, o que se realice la marca de la bestia, donde se va a ujú, marcar a las personas, es un periodo en el que nosotros conocemos como la Gran Tribulación, así donde es. nosotros, por lo menos, nuestra postura bíblica es que Mm, la iglesia no va a pasar por ese periodo, al menos es nuestra postura. Yo sé que hay otras posturas, mm, pero sabemos que nosotros, por lo menos, que creemos eso, que no vamos a pasar. Y además tiene que ver con una identificación con este líder que nosotros conocemos como el anticristo. O sea, así es. la palabra dice que él hacía que a todos, grandes, pequeños, ricos y pobres, esclavos y libres, se les pusiese una marca en la mano Mm, derecha o en la frente, dice específicamente en la mano derecha o en la frente, que no se opera comprar ni vender, pero es mm, como un signo de identificarse con este personaje. O sea, es casi como un simbolismo de sumisión a él, de adoración, de rechazo a Dios. Y esas personas que se marquen ya no van a tener ninguna oportunidad de arrepentirse, o sea, ya no va a haber gracia para ellos porque ellos ya se van a identificar con el anticristo. así es. Eh, Nosotros como creyentes, los que decidan vacunarse de manera informada, o sea, Cristo nos dice que no hay nada que nos separe de su amor, si somos Mm, creyentes y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, no porque nos inyectemos una vacuna, vamos a perder la salvación, eso es exacto. completamente falso, o sea, no Mm, tiene ningún sustento bíblico. Y del punto de vista científico, tampoco podemos decir que las élites o los grandes, no sé, personas que mandan en el mundo, que tienen los recursos económicos, quieren matarnos, nos quieren hacer daño, porque eso se ha demostrado durante años, todo lo contrario. mm, Esto tiene que ver con ciencia, tiene que ver con estudios, con medicina. Yo creo que hay mucha ignorancia, como les decía, tanto del conocimiento bíblico, de la escatología bíblica,
cómo el conocimiento científico, que obviamente uno no le puede pedir a todos que sepan la parte científica, pero para eso estamos los profesionales de salud, que nuestra misión también es poder educar a la población y obviamente a nuestros hermanos en Cristo. Sin duda, doctor. Gracias por aclararnos esta interrogante. El apóstol Pablo dijo a los hermanos en Tesalónica, examinarlo todo, retener lo bueno. Lo bueno es protegerse. Dios nos ha dado la oportunidad de tener estas vacunas para prevenir. Y ciertamente, como tú decías bien, hermano mío, por vacunarse no vas a perder la salvación, porque hay algunos que piensan que están yendo en contra de la voluntad de Dios en cuanto a eso. No es así. Estamos en otro tiempo, en otro proceso por delante. Doctor, quiero darle las gracias, su tiempo, su disposición para estar con nosotros, responder a estas preguntas y muchas gracias. Y que Dios te bendiga, hermano mío, y estamos en contacto. Desde ya, muchas gracias, hermano mío. Saludos a todos los hermanos. Bendiciones. Gracias.